Hay un momento en la vida de algunas personas en que el espejo deja de devolverles un rostro humano. No ven ojos, no ven labios, ven hocicos, ven pezuñas, ven algo que pasta. Esto no es poesía, esto es boantropía, un trastorno psicológico tan raro que solo existen 40 casos documentados en la historia de la psiquiatría moderna. Pero cada uno de esos casos abre una pregunta incómoda. ¿Qué tan firme es nuestra identidad? ¿Qué tan seguro estás de que mañana, al despertar, seguirás sintiéndote humano? Para entender esta pregunta, tenemos que viajar a 1989, a las afueras de Lyon, Francia, a un hospital psiquiátrico que nadie recuerda porque ningún arquitecto lo puso en una postal. Era gris, húmedo, el tipo de lugar donde los pasillos huelen a desinfectante y a soledad. Allí ingresó Mathieu, un hombre de 42 años. Su historia clínica, que aún existe en los archivos de la psiquiatría francesa, dice que fue traído por su hermana. Llevaba semanas encerrado en su habitación. No hablaba, no comía, solo miraba la pared. Pero lo que la hermana no sabía era que Mathieu ya no estaba procesando el mundo como un humano. La noche del 17 de octubre, los enfermeros escucharon algo extraño. No eran gritos, era un sonido más antiguo que cualquier palabra. Era un mugido, profundo, constante, prolongado. Provenía de la habitación 7. Cuando abrieron la puerta, lo que vieron desafió toda explicación médica. Mathieu estaba en el suelo, en 4 patas. Su espalda desnuda estaba cubierta de tierra que él mismo había arrancado de las macetas del patio interior. Había arrancado el linóleo del suelo con las uñas, pedazo a pedazo, como si buscara algo debajo, como si el suelo de linóleo fuera una mentira y él necesitara sentir la tierra real. Pero lo más perturbador era su cuello. Lo mantenía extendido hacia adelante, rígido como buscando hierba invisible. Los músculos del cuello, esos que los humanos usamos para sostener la cabeza y mirar al frente, estaban tensos en una posición que no es natural para nuestra especie. El doctor Renaud, jefe de psiquiatría, llegó con pijama bajo la bata. Llevaba 30 años ejerciendo. Había visto catatonias, psicosis, delirios de grandeza. Había tratado a pacientes que se creían Napoleón o la Virgen María. Pero esto era diferente. Mathieu no reaccionaba a su nombre, no miraba a los ojos, solo movía la mandíbula lateralmente en ese movimiento circular y lento que hacen los rumiantes. Masticaba nada, procesaba nada. El doctor Renaud, con la intuición que dan los años, decidió no quedarse de pie. Se agachó lentamente, puso una rodilla en el suelo, se colocó a la altura de Mathieu. Mathieu entonces hizo algo que heló la sangre del médico. Levantó la cabeza, lentamente, y lo miró. Pero no era la mirada de un hombre confundido, era la mirada de un animal que evalúa si el otro es una amenaza. Los ojos se movieron de izquierda a derecha, enfocando, calculando. Y luego mugió. Pero no fue un mugido cualquiera. Era gutural, profundo. Provenía del diafragma, no de la garganta. Un sonido que no debería salir de un cuerpo humano. Los enfermeros dieron un paso atrás. Los enfermeros querían sujetarlo, sedarlo, poner fin a esa pesadilla. El doctor Renaud levantó la mano. No, dijo, déjenlo. Sabía que si forzaban a Mathieu en ese estado, podían perder cualquier posibilidad de entender lo que estaba pasando. Esa noche, el doctor Renaud no durmió. Se encerró en su despacho. Revisó todos los archivos, todos los manuales, todos los tratados de psiquiatría que tenía y encontró algo.
un término en latín que había visto solo una vez en sus estudios, en una nota al pie de un libro de 1923. Boanthropos. La traducción era simple, hombre buey, pero detrás de esa palabra había siglos de historia. El primer caso documentado no era de un hospital, era de la Biblia. Nabucodonosor II, el rey más poderoso de Babilonia, el hombre que construyó los jardines colgantes, dueño del mundo conocido. Según el libro de Daniel, Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres. Su corazón se volvió como de bestia, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojó con el rocío, sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras. Durante 7 años. 7 años. Los historiadores han debatido durante siglos si esto fue un castigo divino, una metáfora o una enfermedad real. Pero los psiquiatras que han estudiado el texto bíblico con ojos clínicos encuentran algo inquietante. La descripción encaja perfectamente con lo que hoy llamamos un trastorno delirante somático. El doctor Renaud cerró el libro y se quedó mirando la pared. Fuera, el alba comenzaba a teñir el cielo de naranja. Sabía que Nabucodonosor era un mito, pero los mitos a veces son ecos distorsionados de algo real. Y lo que él tenía delante no era un mito. Matthew existía, respiraba, y su cerebro funcionaba de una manera que la ciencia apenas empezaba a comprender en 1989. Para entender qué le pasaba a Matthew, tenemos que hablar de una región del cerebro llamada corteza parietal. Esta zona, situada en la parte superior y posterior del cerebro, es la responsable de construir lo que los neurólogos llaman el esquema corporal. El esquema corporal es esa representación interna que tu cerebro tiene de tu cuerpo. No es una foto, es un modelo en tiempo real. Cada segundo tu cerebro recibe señales de tus músculos, tus articulaciones, tu piel, y con eso dibuja un mapa. Esto es mi brazo, esto es mi pierna, este es mi rostro. En personas con ciertos trastornos neurológicos, ese mapa se rompe. Hay un síndrome llamado mano ajena, donde el paciente siente que su propia mano no le pertenece, que tiene vida propia. Hay otro donde la gente niega que sus piernas sean suyas, aunque las estén mirando. En la boantropía, la alteración es aún más profunda. No es solo que una parte del cuerpo no se sienta propia, es que el modelo completo de humano se corrompe. Y el cerebro, que odia el vacío, necesita llenar ese hueco con algo. ¿Con qué lo llena? Con lo que tenga disponible. En la mente de Matthew, por razones que nunca llegaron a esclarecerse del todo, la imagen que ocupó el lugar de humano fue la de un buey. Quizá porque creció en el campo, quizá porque su infancia estuvo rodeada de ganado, quizá porque, como veremos después, el buey representa para él algo que el mundo humano no pudo darle. Estudios recientes con neuroimagen han demostrado que en pacientes con delirios somórficos, el área de asociación temporoparietal, una región crítica para la autoconciencia, muestra una actividad anormal. Es como si el cerebro, al perder su capacidad de reconocerse, recurriera a arquetipos animales almacenados en el inconsciente colectivo, algo que Carl Jung llamaría la sombra. Pero la boantropía no es solo un problema de imagen corporal, es también un trastorno del comportamiento. Matthew no solo creía ser un buey, actuaba como tal. Su cerebro había reconfigurado los programas motores, la forma de moverse, de girar el cuello, de emitir sonidos. Hay un caso documentado en Brasil, en 1974, de un hombre que se creía un perro. No solo ladraba, corría en 4 patas, olfateaba el suelo antes de orinar y marcaba territorio. Cuando los médicos estudiaron su cerebro con las técnicas de la época, descubrieron que ciertas áreas relacionadas con el movimiento voluntario se activaban de forma completamente diferente a la de un humano sano. Este caso, conocido en los archivos como el hombre perro de Sao Paulo, nunca fue tratado con éxito,
El paciente escapó 3 veces del hospital y fue encontrado siempre en las afueras de la ciudad, durmiendo en la calle, rodeado de perros callejeros que lo aceptaban. Murió atropellado en 1978 cuando intentaba cruzar una autopista en 4 patas. Y si nos remontamos a la Edad Media, encontramos cientos de registros de personas que eran quemadas en la hoguera por transformarse en lobos. La licantropía clínica, prima hermana de la boantropía, tiene más de 200 casos documentados en Europa entre los siglos XIV y XVII. La diferencia es que entonces no había psiquiatras, solo inquisidores. Volvamos a Mathieu. Mientras el doctor Renaud procesaba toda esta información en su despacho, sin saberlo, Mathieu había hecho ya lo impensable. Alrededor de las 3 de la madrugada, un guardia de la Torre Norte, el único que estaba despierto fumando un cigarro, vio una silueta extraña cruzar el campo a 4 patas. Al principio pensó que era un perro grande, pero la forma era incorrecta. La espalda era demasiado ancha, el movimiento era demasiado humano y demasiado animal a la vez. Dio la alarma. Los guardias salieron con linternas, perros, gritos, pero cuando llegaron al lugar donde habían visto la silueta, solo encontraron niebla y huellas. Y las huellas no eran de pies humanos, eran marcas de manos y rodillas en el barro. Mathieu había escapado, pero no como escapa un hombre. No había corrido hacia la carretera, hacia un pueblo, hacia la civilización. Había corrido hacia el campo, hacia lo oscuro, hacia lo animal. Cuando los agentes llegaron, vieron la escena desde la carretera. En medio del prado, entre unas 20 vacas, había una figura que no encajaba. Era Mathieu. Dormía acurrucado entre los animales. Su cuerpo desnudo estaba sucio, arañado, pero parecía en paz. Lo más inquietante no era Mathieu, eran las vacas. Ellas no lo rechazaban, no se apartaban, no mugían alarmadas, lo aceptaban como uno más. Algunas sentúnchent dormían junto a él. Otras, las más cercanas, movían la cola lentamente, como hacen cuando están en un rebaño tranquilo. Cuando los agentes intentaron acercarse, ocurrió algo que ninguno esperaba. Las vacas, esos animales que asociamos con la mansedumbre y la pasividad, formaron un círculo perfecto alrededor de Mathieu y miraron a los policías. No fue una mirada agresiva, fue una mirada de protección, como si entendieran que ese ser, aunque diferente, era de los suyos. Los policías, hombres armados con pistolas y formación para enfrentar peligros, no supieron qué hacer frente a 20 vacas que los miraban en silencio. El doctor Renaud llegó horas después, caminó hasta el borde del prado, vio la escena y en ese momento algo cambió dentro de él. No vio a un paciente, vio a un hombre que de alguna manera retorcida había encontrado su lugar en el mundo. El doctor Renaud se preguntó, ¿qué es la salud mental? ¿Es la capacidad de adaptarse al mundo humano o es la capacidad de encontrar paz, aunque sea en un mundo que no es el nuestro? Porque si lo pensamos fríamente, Mathieu no sufría, no estaba angustiado, no gritaba, no pedía ayuda, estaba exactamente donde quería estar. El sufrimiento lo sentía en los demás, su hermana, los médicos, la sociedad que no sabía qué hacer con él. Hay una corriente dentro de la psiquiatría, la antipsiquiatría de los años 60, que planteaba exactamente esto. ¿Y si la locura no es una enfermedad, sino una forma diferente de habitar el mundo? ¿Y si el problema no es el paciente, sino una sociedad que no acepta otras formas de ser? Pero la ley no entiende de filosofía. La ley entiende de órdenes de búsqueda, de captura, de internamiento involuntario. Mathieu tenía que volver al hospital, no porque él lo necesitara, sino porque el sistema no podía aceptar que un hombre viviera como vaca en un prado francés. Los agentes, con la ayuda de varios granjeros, lograron rodear el prado. Usaron tablas para separar a las vacas. Fue un operativo que duró más de 1 hora. Las vacas no atacaron,
pero tampoco cooperaron. Hubo que apartarlas una por una mientras ellas mugían, no de furia, sino de protesta. Cuando finalmente llegaron a Matthew, este no opuso resistencia. Levantó la cabeza, miró a los humanos que lo rodeaban y luego miró a las vacas. Por un momento sus ojos se encontraron con los de una vaca joven que había dormido a su lado. Intercambiaron algo, una comunicación que los humanos no pudimos entender. Lo sedaron, no porque forcejeara, sino porque era la única forma de llevárselo sin que el espectáculo fuera aún más grotesco. La aguja entró en su brazo. Sus ojos empezaron a nublarse, y entonces, mientras perdía el conocimiento, Matthew hizo algo que ninguno esperaba. Habló, por primera vez en días, una sola palabra. Una palabra que atravesó al Dr. Renaud como un cuchillo. Casa. Pero no señalaba el hospital, no señalaba a los médicos. Su mano temblorosa, débil, señalaba el campo, las vacas, el prado, el lugar donde había sido aceptado sin condiciones. El Dr. Renaud nunca olvidaría ese momento, porque si la ciencia explicaba el cómo de la boantropía, Matthew le había mostrado el porqué. Su mente no buscaba destruirse, buscaba pertenecer, buscaba un lugar donde ser diferente no fuera un problema. Esa hora diaria en el campo se convirtió en un ritual. Los enfermeros contaban que Matthew nunca la pedía con palabras, simplemente se sentaba junto a la puerta y miraba hacia afuera. Sabían que era su momento. Un año antes de morir, dejaron de encerrarlo por las noches. Matthew nunca intentó escaparse de nuevo. Había hecho las paces con su doble vida, humano por obligación, buey por elección. En su funeral, el Dr. Renaud pronunció unas palabras que quedaron registradas en los anales del hospital. No sabemos si Matthew estaba loco. Lo que sí sabemos es que nos enseñó que la identidad es un territorio más amplio de lo que nuestras etiquetas médicas pueden abarcar. Y que a veces la mayor cura no es devolver a alguien a la realidad, sino acompañarlo en la suya. Murió en 2007, en su habitación, pero los enfermeros que lo cuidaron cuentan que en sus últimos días pedía que abrieran la ventana. Quería oler el campo, quería oír, a lo lejos, los mugidos de los animales que nunca dejaron de ser su verdadera familia. La boantropía plantea preguntas que incomodan a la psiquiatría, porque si un hombre puede sentirse más en casa entre vacas que entre humanos, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice eso de la sociedad que construimos? Hay 40 casos documentados, solo 40. Pero, ¿cuántos más habrá que nunca llegaron a un hospital? ¿Cuántas personas viven en sus casas, en sus habitaciones, convencidas de que su cuerpo está cambiando, de que no son humanos, de que pertenecen a otra especie? La identidad, esa cosa que damos por sentada, es en realidad un castillo de naipes. Basta con que unas pocas conexiones cerebrales se rompan para que todo se derrumbe. Basta con un trauma, con una infección, con una lesión para que el mapa que llamamos yo se reescriba por completo. ¿Dónde termina la locura y empieza la identidad? Y si la identidad no es más que el lugar donde encontramos paz, aunque ese lugar sea un campo con vacas. La pregunta no es solo para Matthew, es para todos nosotros. ¿Hasta qué punto nuestra cordura depende de que el mundo nos acepte como somos? ¿Y qué pasa cuando el mundo no lo hace? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Matthew estaba loco o simplemente era diferente? ¿Dónde trazarías tú la línea entre la enfermedad y la forma de ser? Y si quieres que analice otro caso donde la mente humana desafía todo lo que creemos saber, dime aquí abajo. Podría ser el síndrome de la mano extraña. Ese donde una mano vive su propia vida y hasta intenta estrangular a su dueño. O el caso del hombre que se olvidaba de respirar, que tenía que recordarse a sí mismo inhalar y exhalar cada pocos segundos, porque su tronco cerebral había olvidado cómo hacerlo automáticamente. O tal vez la historia de la mujer que vio a luz a su propio nieto sin saberlo. Un caso de incesto y amnesia disociativa que parece sacado de una tragedia griega. Tú decides. Si te gustó esta inmersión en la psique humana, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos un nuevo caso, una nueva historia, una nueva pregunta sobre ese universo infinito que llevamos dentro del cráneo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda,
La próxima vez que te mires al espejo, pregúntate quién te devuelve la mirada, porque puede que no siempre sea quien crees.